Hola mis estudiantes. Cuando camino por las calles del centro histórico o cuando veo imágenes de edificios, obras de arte, esculturas del periodo virreinal o de inicios de la República, me quedo maravillado y asombrado de tremendos logros que se construyeron en aquella época, que se crearon. También cuando veo que hay gente que murmura y refunfuña acerca del pasado hispánico que tenemos como cultura y que se aborda únicamente a mirar a lo incaico como si fuera lo único que nos define en nuestra identidad como peruanos, es que me cuestiono y me llama la atención la curiosidad por aprender de la madre patria, de España. Es por eso que en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la arquitectura en España del siglo XVI al siglo XVIII, como haciendo un zoom dentro de lo que pasó mientras que en Italia y en Francia se estaban dando también el Renacimiento, el manierismo y el barroco. La particularidad de España es que su historia se desenvuelve de manera diferente a como sucedió en los otros territorios. Y también es importante porque, como dije al principio, lo que sucede en, ese, en esa península ibérica es lo que viene a nosotros, a nuestros ancestros, en el territorio americano, sea a través del virreinato de Nueva España, o sea, México, sea a través del virreinato de La Plata en Argentina, el virreinato de Venezuela, el virreinato del Perú. Entonces, hagamos un repaso en esta línea de tiempo que se da al mismo tiempo que las otras que hemos estudiado. Recuerden, vuelvo a repetir por enésima vez, que el tiempo, y ustedes lo recordarán de territorio y civilización, no es en realidad una línea, sino es un espiral. Y dentro de ese espiral estamos viendo una de las ramas más que sucedieron en, en España en este caso. Pero si nosotros pudiéramos ver y comparar lo que está pasando aquí, es diferente, aunque pasa al mismo tiempo, es diferente a lo que pasa en otros lugares. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto, bueno, se ha redescubierto América con Cristóbal Colón y las grandes culturas andinas que vimos, desde Caral hasta incluso los incas, ya no existen, porque ahora se han empezado a implantar los virreinatos. ¿Ven? Entonces, hasta por aquí aproximadamente todavía estaban las culturas chimú, chachapoyas y los incas, desarrollándose independientemente en el altiplano, en el territorio andino, en la costa litoral, mientras que en Italia estaba el Quattrocento, donde se estaba empezando a desarrollar el Renacimiento y se estaban desprendiendo del gótico. Sin embargo, en España, el gótico todavía tuvo extensión hasta incluso pasado el siglo XV. Esto se va aunado a que, en España, si recuerdan también Historia uno, estuvo presente durante mucho tiempo en esa misma península la cultura islámica, con su arte y su arquitectura. Esto influyó bastante porque hubo una pelea interna entre musulmanes y católicos.
y siendo que quizá el español de todos los países que existen en Europa es el más creyente, el más católico, es que el templo tuvo bastante predominancia en ese territorio. ¿Ven? Entonces, con lo musulmán, lo de la arquitectura islámica, también estuvo presente el gótico precisamente por las ideas de que la iglesia es muy importante para ellos. Entonces, como lo que predominaba ahí era el mundo eclesiástico, o sea, relacionado a la iglesia, pues dominaba el gótico. Por un lado, estaba presente este gótico isabelino, que era propio de la reina Isabel, eh, que tomaba el modelo gótico sin cambiar las estructuras, seguían utilizando los sistemas constructivos de nervios, de líneas de fuerzas, de arcos, de contrafuertes, los mismos elementos constructivos, pero le añadía elementos ornamentales particulares. Por otro lado, estaba la fusión entre cristianos y musulmanes que dio origen al mudéjar. También lo revisamos el siglo pasado. Gente musulmana que no se convirtió al cristianismo, pero que trabajaba para los cristianos y que produjeron edificaciones con una rica fusión cultural entre lo que es los códigos cristianos y los códigos musulmanes, como por ejemplo los azulejos, los atauriques, porque ellos, por ejemplo, consideraban que Dios no se podía representar como lo hacían en el cristianismo. Entrando al siglo XVI, esto en mudéjar que todavía se mantiene presente y este gótico isabelino se fusionan para dar origen al plateresco, que es el puente. Ojo, el plateresco es como un puente de unión entre lo que es el gótico español y el renacimiento español. De hecho, al plateresco también se le conoce como prerrenacimiento español, que coincide con la conquista de los mexicas, o sea, los aztecas, en lo que actualmente es México. También con que inicia el virreinato del Perú en 1542, o sea, la conquista del Incario en 1532, la muerte de Atahualpa y el inicio del virreinato del Perú, paralelo a un desarrollo del Renacimiento en España. Algunos arquitectos españoles viajaron a Italia y tuvieron contacto con Miguel Ángel, con Andrea Palladio, que en ese momento pues estaban dando las primeras pautas al manierismo, rompiendo el academicismo, y aprendieron de ellos. Y aunque en la arquitectura española tomaron ideas italianizadas, o sea, parte de su glosario italianizado, más que todo las orientaron hacia la decoración de las estructuras que seguían siendo en casco, o sea, en esencia góticas. Pero a medida que va pasando el tiempo y va pasando y se va desarrollando el conocimiento y las teorías arquitectónicas italianas pues se comienzan a expandir, los edificios españoles comienzan a desarrollarse ya siguiendo las normas de proporción y armonía, ya no solamente el ornamento, sino que también y ya comienzan a hacer transformaciones en cuanto a organización, a distribución, a expresión, a espacio e incluso también invenciones constructivas. En la segunda mitad del siglo XVI es que comienzan a llegar estilos como el purismo y el herreriano, que son ya un estilo sobrio, desornamentado y en el cual ya se refleja más el clasicismo. Estos estilos herrerianos además también coinciden con que el Renacimiento se comienza a desarrollar y ya con la expulsión definitiva de los moros de España, de la península ibérica, este, ya pues se pierde la influencia musulmana de las mezquitas, de los califatos, los atauriques. Eso queda para Medio Oriente y pues
comienza a desarrollarse más estos movimientos. Es como que si te dijera, pues, por estas épocas se diseñaba la forma de la vieja usanza, de las tradiciones españolas. Por este periodo llegan las nuevas ideas, pero sin entenderlas, o sea, como que las traen unos cuantos arquitectos, como si fuera el Reglamento Nacional de Edificaciones que te da instrucciones, pero ya a partir de aquí los españoles, o sea, las personas que habitan en ese territorio comienzan a desarrollar sus propias teorías. Con lo cual vemos que el Renacimiento en España llega tarde, porque mientras que acá estaba el 400 y el 500, aquí recién estaba empezando el Renacimiento. Y no le dio mucho tiempo de desarrollarse porque en el resto de Europa comenzó a expandirse el barroco. Y el barroco llega a España a finales del siglo XVII, eh, y pues paralelo a que en sus colonias en América se estaban dando las leyes de Indias o la Armada Española estaba agarrando bastante poderío porque era invencible, imbatible, como por ejemplo lo demostró en la batalla de Cartagena de Indias en Colombia, cuando peleó con la Armada inglesa, como que se tenían bronca ahí los ingleses con los españoles, ¿no? Y España no se dejó derrotar, pues, y más bien les ganó la batalla. En ese momento, pues, también el barroco comienza a llegar con mayor fuerza a la península ibérica y se dan los estilos churrigueresco, que es propio de ese territorio, y también llega más adelante el rococó, con lo cual el Renacimiento, pues que tuvo un periodo breve de desarrollo en España, se fusiona con el barroco y hasta incluso crea el barroco hispanoamericano, el barroco que hay en México, que hay en Perú, que hay en Venezuela, que hay en el territorio donde estuvieron las colonias hispanas. O sea, míralo de esta manera, como cuando tú estás estudiando un programa, por ejemplo, el AutoCAD 2019, y estás aprendiendo a manejarlo, a desarrollarlo, y de pronto traen el AutoCAD 2020. Y los demás personas que te rodean, pues el señor que saque el plotter, tus profesores, tus demás compañeros, comienzan a trabajar con el AutoCAD 2020 y te obligan, de alguna forma, a que te actualices rápido y pases de una versión a otra. Entonces, similar, llegó esta tendencia, este movimiento del barroco francés, el barroco italiano, y pues tuvieron que adaptarse también los arquitectos de aquella época a las nuevas ideas que iban llegando. En cuanto al contexto físico y panorama político que se estaban dando, esto es importante, miren, vamos a retroceder en el tiempo para también ver que España no era la España que realmente conocemos el día de hoy. Por eso cuestiono cuando algunas personas se quejan y dicen pues que los españoles tienen la culpa de que hayamos perdido la vasta cultura que teníamos en el territorio andino y hablan de España como si fuera la España de hoy, y no es así. La España de ese tiempo también estaba pasando por crisis como pasaron aquí en el territorio andino. A ver, esto es la península ibérica, hacia aquí está Francia, por arriba te vas a Inglaterra, este es el mar Mediterráneo, por aquí te vas a África, hacia el sur, y por aquícito te vas a América. Entonces ya te ubicaste físicamente. Ahora bien, el territorio de la península ibérica, o sea, todavía no era España, era un lugar que estaba conformado por varias coronas o reinos. En ese tiempo, en ese momento, los reinos más grandes eran el reino de Castilla y el reino de Aragón. Recuerda formación básica cuando te hablaban de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, y son precisamente estos reyes quienes forman una alianza para unir sus reinos, unir sus coronas y formar pues lo que es el reino de España. En algunos casos mediante alianzas
Por ejemplo, se casaron, formaron una alianza, incrementaron el reino. O por otro lado, mediante anexiones, conquistas, peleas, ¿no? Por ejemplo, Navarra fue anexado después. Y el reino de Granada, donde estaban pues los antiguos califatos de Granada y del Al-Andalus, de la arquitectura islámica, también son anexados. Portugal, por su parte, se mantiene hasta el día de hoy porque fue un reino que no pudo ser anexado. Además, con todo esto pues de las alianzas y las anexiones de reinos se incrementó el poderío, tanto en cuanto a territorio, a riquezas. También recuerden que las colonias que tenían en territorio americano aumentaron las riquezas en este lugar. El armada naval agarró un gran poderío, como dije antes, y pues todo esto fortalece lo que es el reino de España. Ahora sí podemos hablar de un reino de España unificado, y a donde llegaron tarde pues las ideas del Renacimiento. Repasemos entonces a los dos antecesores góticos que estuvieron antes del desarrollo del Renacimiento y el Barroco en España. Estamos en el siglo XV, pero estos estilos, estas tendencias vienen desde más atrás, desde el siglo XII, inclusive la Edad Media, con el románico. Por ejemplo, el gótico isabelino, como dije antes, todavía conserva, miren, la organización en forma de claustro de la Edad Media, las escaleras en forma de claustro como si fueran una caja de una torre en la Edad Media, la planta basilical, porque acá no hay planta en forma de cruz latina, es una planta de una sola nave que está dividida en dos menores y una mayor, ¿ven? Y por fuera, pues, es la expresión muy representativa, muy típica del gótico, con contrafuertes. Miren, parece una mezcla de gótico con románico, contrafuertes, portadas, y casi ni siquiera hay vitrales. Es más como que se ha ido más hacia el pasado, ¿no? Hacia el románico. Pero los elementos expresivos internos eran los que les daban la variación, eran lo que precisamente le da este nombre gótico isabelino porque era parte que se dio en el periodo de la reina Isabel en España. Esta tendencia que tienen las construcciones hispanas precisamente de poner dos puertas, esto también lo heredamos nosotros acá en el virreinato. Si tú ves la iglesia catedral, ves el templo de la Compañía de Jesús, donde es el auditorio de la UNT ahora, vas a ver que hay dos puertas siempre, ¿no? En todas las iglesias de Trujillo, en la mayoría, siempre hay dos puertas. Una puerta principal, que se le llama la puerta de los pies, y una puerta lateral. Y todo esto está rodeado por un atrio en forma de L. Miren, qué coincidencia. O sea, es importante ver precisamente cómo lo que está en el pasado, en ese territorio ibérico, influye en lo que tenemos aquí actualmente y llega a través de los constructores precisamente. Eso lo vamos a ver más adelante en arquitectura nacional. El otro antecesor es el mudéjar, porque España, al igual que nosotros, los peruanos, que somos la fusión de dos culturas, la cultura hispana y la cultura andina, ellos también son la fusión de una cultura castellana propia de su territorio y la cultura islámica que también estuvo presente ahí con los moros. Precisamente la unión de ambos es que crea el mudéjar. Es una forma de románico, ¿ven? Con las tortitas que se hacían precisamente con los contrafuertes, las pequeñas ventanitas que casi ni se podían abrir, ¿se acuerdan? Porque todo era un sistema de arcos y bóvedas, pero más predominaba el muro ciego. No podías alcanzar gran altura como en el gótico. Y se construían estos arcos de herradura y estas formas de torres muy representativas de la arquitectura islámica. Se fusionaron los dos y se creó este estilo pues mudéjar. La planta sigue siendo basilical, ¿ven? No hay extensión de cruz latina como en las catedrales góticas y ábsides
que rematan en las cabeceras de los templos. Acá está el presbiterio, el espacio más sagrado. ¿Ven? Todavía se conserva, miren, como dijimos en la parte del barroco y del renacimiento, cuando los arquitectos se atreven a romper precisamente el diseño de los templos, creando plantas centralizadas, plantas basadas en diseños de geometría racional. Aquí no, aquí todavía se conserva la tradición del gótico, precisamente de crear el camino de luz, el espacio impuro, el espacio de transición, el espacio sagrado, para que se haga el acto litúrgico, tal y como lo conocemos nosotros hasta el día de hoy en las iglesias y hasta incluso en las modernas todavía se mantiene, ¿no? Entramos, nos limpiamos en el nártex, en la pila de purificación, acá está la nave, solamente que en esos tiempos se hacían paradas las misas, y acá está el sacerdote, que en esos tiempos daba la misa de espaldas, pero todavía se conserva, ¿no? En el Renacimiento esto se rompe cuando crean los templetes simétricos con planta centralizada, cuando regresan a la cruz griega, cuando comienzan a diseñar en forma de cuadrado, o incluso cuando Francesco Borromini hace San Carlos de las Cuatro Fuentes en base a elipses, cambia la forma de organizar una capilla, un templo. Así que tómalo como enseñanza también, porque si tú quieres diseñar una parroquia, una capilla para alguien que practica la religión católica romana, debes respetar precisamente sus tradiciones. En cuanto a la ciudad, eh, las ideas del urbanismo barroco también llegaron a España, pero la ciudad, como tú ves aquí, no es tan simétrica ni tan regular como lo era la ciudad florentina del siglo XV. O tampoco tenían esos desarrollos como de avenida, espacio de concentración, monumento, como se daba en Francia. Es una ciudad más desordenada, más irregular, no digo desordenada, sino irregular, corrijo, pero en el cual también habían espacios públicos, aunque en la Edad Media y pasando la Edad Media, estas plazas se utilizaban más como espacios de comercio, para vender cosas, como mercados, para intercambiar productos, para mercaderes, y como parte secundaria pues favorecían las relaciones sociales. Pero es más que todo como que me voy al mercado a ver a mi casera y de paso aprovecho para lanzar un chismecito, ¿no? Pero no era tanto como para que esté desarrollada la vida pública en esos tiempos. Sin embargo, cuando llegan estas ideas barrocas de la nueva ciudad, eh, España también los adapta y las plazas también se convierten en escenarios de reunión social. Por ejemplo, ustedes ven ahí la Plaza Mayor de Madrid, que es una plaza importante, quizá la más importante de España. En la vista de planta se ve como algo puesto ahí, parece un Photoshop, ¿no? Pero en realidad la plaza tú ingresas, acá sí puedes ver, por arcos, arcos que están conectados hacia las calles que rodean al perímetro de la plaza. Y hay una escultura del rey Felipe, creo, si no me equivoco, si mal no recuerdo, está una escultura ecuestre, ¿no? El piso está pavimentado y hay espacios de descanso. Y es un punto importante de las relaciones sociales en esta plaza. Ah, también los criterios de paisajismo también comienzan a llegar. Esas ideas del jardín que tiene que estar cerca de una fuente de agua, organizado en un trazado geométrico, que tiene que estar hecho para emocionar al espectador y que podría ser aromático, herbolario, de recreación, frutal, también llegan a España y se integran y se juntan con las tradiciones de los jardines em, moriscos que se hacían antes, como por ejemplo el famoso jardín andaluz del que antes les he hablado. Si no puedes googlearlo, puedes revisar cómo es un jardín andaluz y te va a sorprender que incluso hasta en tu casa, si tienes espacio, tú puedes hacer tu propio jardín andaluz. Como una curiosidad, ¿no? Cierro ese paréntesis. Pero acá se ven las muestras, por ejemplo, jardines con trazado geométrico, con piletas, piletas talladas en piedra, muy propias del material que tienen allá en esos territorios, los jardines en los palacios reales, y el tallado de árboles, que se llama arte topiario, como cuando el jardinero poda el ficus para darle forma en el jardín que tenemos,
que también se hacían en Francia. La jardinería, recuerden, era una herramienta más al alcance del arquitecto. Y como dije antes, predominaban los criterios ornamentales por encima de los constructivos y los estructurales. Entonces, siendo que al comienzo pues llegó como forma de decoración antes que como forma de construcción, en estas imágenes vemos la transición de los primeros ornamentos que nos marcan el cambio hacia lo que es el Renacimiento español, o sea, el plateresco. El tratamiento se hace tanto en la piedra, como en el caso de la imagen izquierda, como en madera, como en el caso de la imagen derecha, en los retablos. Esos retablos también los debes haber visto en los templos que tenemos en el centro histórico. Vamos a hablar entonces de los edificios más representativos que nos van a mostrar este proceso de evolución hasta llegar al siglo XVIII en España. Bueno, la primera es la Universidad de Salamanca. Bueno, específicamente la fachada de la Universidad de Salamanca, ¿ya? Porque la Universidad de Salamanca es una de las universidades más viejas de Europa y la primera de España. Se creó en el año 1200, o sea, siglo XIII, cuando todavía predominaba el románico, ni siquiera el gótico de grandes castillos y de grandes catedrales, sino el románico en esa parte del territorio. ¿Sí? Entonces construcciones con grandes muros, ventanas pequeñas, patios organizadores en forma de claustro. Se parece por planta que tú lo ves como el palazzo italiano, pero en realidad es un espacio más cerrado, precisamente por el sistema constructivo. O sea, cerrado en el sentido de que está más en forma, como lo dice la misma palabra, ¿no? Este claustro, de donde viene precisamente la palabra claustrofóbico, con ventanas pequeñas. Miren esta ventanita, ¿no? Ventanas pequeñas para la proporción del muro y contrafuertes que servían para soportar precisamente los empujes laterales de los muros de carga. Entonces, en cuanto a sistema constructivo, no hay innovación, se mantiene como era en aquellas épocas. De hecho, esta universidad, pues ya les dije, viene desde el siglo XIII, pero en 1510 se le encarga a don Juan de Talavera, un constructor, un arquitecto, que haga la fachada para esta universidad. Y con estas ideas nuevas pues, que llegaban de alejarse un poco de los ornamentos musulmanes, mudejares y góticos, es que la idea, pues, inspirándose en los trabajos de los plateros precisamente que trabajaban las joyas como si fueran filigranas muy bien finamente elaboradas, es que inspirándose en esto pues él también crea un recargamiento ornamental sobre la piedra tallado, ojo, tallado tan finamente que recuerda precisamente estos trabajos en plata y por eso recibe el nombre de plateresco. No solamente se da en la Universidad de Salamanca, sino también en otros edificios que tú puedes ver, como por ejemplo la Casa de las Conchas en el mismo sitio en Salamanca. Y pues el sistema constructivo sigue siendo de arcos y mampostería, muros portantes, contrafuertes, arcos, como dije antes, casi románico. Solamente que en la fachada se ha dado un tratamiento en piedra, la piedra y la madera, que son recursos que abundan en esos territorios. De hecho, los españoles trabajan también la madera, como los italianos trabajan también el mármol. Y ese conocimiento del tallado de madera es el que también se hereda aquí, y las muestras lo tienes en los altares, en las sillerías de los coros, en las esculturas que están en las iglesias de Trujillo, de Lima, del Cusco. La Universidad de Salamanca es una fusión de estilos de pensamiento, es una fusión cultural de lo gótico, lo románico, lo mudéjar, lo isabelino. Eso es el plateresco. Y esos elementos se ven en el tratamiento que se le da, tratamiento ornamental,
¿sí? Al patio de las escuelas en la imagen izquierda o a la fachada de ingreso. Por eso es que también enfatizo que el elemento ornamental es importante para dar expresividad. La arquitectura sin expresividad se convierte en un cascarón vacío. Puede aguantar muy bien los movimientos sísmicos y resistir la estructura, puede tener muy bien la función y espacialidad, pero si no tiene expresividad, carece de ese otro elemento que Vitruvio llamaba venusta, o sea, la estética. Y aquí estamos viendo la proporción de la personita, la escala humana, comparada con toda esta fachada que, a pesar de que es plana, maciza, como un volumen recto, está tallada tan finamente que no se aprecia como un elemento pesado. En los interiores de la Universidad de Salamanca podemos ver la, la estructura, precisamente los elementos estructurales propios del románico y del gótico, las bóvedas de arista, los arcos de medio punto, arcos conopiales también, con cierta insinuación de lo islámico precisamente, el tallado en piedra, porque estos son sillerías, o sea, grandes bloques de piedra tallada, y el trabajo en madera, exquisito, el mobiliario que rodea esta biblioteca, por ejemplo. Pero mira, en la imagen, ¿no? Está tallada la madera y la sillería que forma parte del interior de ese recinto. No es como un mobiliario suelto, como el mueble que tenemos en casa, sino que es como, a pesar de que no esté enchapado, es como que quítale imaginariamente todo eso, ese espacio, y queda simple, vacío. Pero seguimos avanzando de la Universidad de Salamanca que hemos visto ahí, ¿no? A 1526, una década después, y en un lugar que se llama La Alhambra, que está según el mapa que vimos, ¿no? Donde estaba el territorio de Andalucía, el antiguo califato de Al-Andalus, eh, se le encarga a don Pedro Machuca que construya un palacio para el rey Carlos V, dentro precisamente de esta edificación que se ve aquí, que es la Alhambra, que es una edificación musulmana, islámica de aquella época. Se le encarga construir un edificio en el cual, pues, de alguna forma se demuestre que el reino católico ha ganado, que los reyes católicos han vencido por encima de las ideologías islámicas. Es así pues que este edificio que se construye difiere de los otros elementos arquitectónicos que conformaban a la Alhambra. El Palacio de Carlos V tiene un área de 4.000 metros cuadrados aproximadamente y está hecho en un sistema constructivo de arcos, arquitraves, o sea, pilares y dinteles como en la antigua Grecia, arcos y bóvedas, y mampostería, hecha con piedra y con mármol. Más que todo piedra, la sillería de la piedra es un material bastante abundante en estos territorios. La organización que tú ves acá en el plano de planta, pues es un trazado racional, basado en una circunferencia que está inscrita en un cuadrado, a través de un patio circular que está rodeado de columnas que crea una especie de columnata, así como en el Palacio del Té de Giulio Romano, y un patio que tiene un tratamiento también geométrico. Este, 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 esta acción de hacer trazados racionales basados en figuras geométricas es algo que en España es adelantado para la época, porque miren la fecha, es 1530 aproximadamente cuando recién está empezando el manierismo en Italia. Lo que pasa es que Pedro Machuca también estuvo por esos lugares, conversó con Miguel Ángel, conversó con Andrea Palladio, los conoció y aprendió de sus ideas
Y pues con la teoría, me imagino, Fresco que habrá llegado a España, es que él decide aplicarlas en este palacio. Por eso es que a diferencia de la Universidad de Salamanca, que se ve ornamentalmente recargada, el Palacio de Carlos V, como ustedes ven en la imagen, es sobrio, es limpio de texturas, a diferencia del barroco y del rococó, que era bastante recargado con tapices, estucados, marmoleados, enchapes en pan de oro. Es sobrio, es pura piedra que está tallada, sin menospreciar, ¿ah? Porque tallar la piedra es bastante laborioso. Almohadillados que se hacen en las paredes, esto que está aquí que se hacen texturas de piedra como se hacían en los palazos, se llama almohadillado. Columnas pareadas, que a veces no respetan los órdenes clásicos, o sea, acá por ejemplo es una jónica, acá es una toscana, bueno, acá es una dórica, porque tiene las estrías, acá es una jónica, pero no necesariamente están en proporción. No está en armonía canónica griega. Sin embargo, se ve que hay un orden aquí. Un orden en cuanto a canon. ¿Sí? Y compárenlo pues con la fachada de la Universidad de Salamanca, que también es bella, ¿no? Tallada como si fuera una pieza de orfebrería, de joyería. Este es bello también, como si fuera un palazzo italiano, sobrio. El Palacio de Carlos V solamente está resuelto en dos niveles, en 4.000 metros cuadrados en dos niveles y remata con una cubierta a dos aguas. En el primer piso hay una estructura de arcos carpaneles, o sea, arcos que son rebajados. Revisa que es un arco carpanel. Y pórticos, pilares y dinteles. Y en el piso superior tiene una cubierta a dos aguas con un cielo raso que lleva este tratamiento artesonado que es propio precisamente de la cultura islámica, pero aquí está resuelto de una manera más sobria. Miren acá lo que les digo, ¿no? El primer piso. Acá se ve. Es una bóveda. O sea, arcos y bóvedas, pilares y dinteles. Acá hay una bóveda, pero es un arco carpanel rebajado y hecho en piedra. En piedra. Sillerías de piedra, tallada. Entonces eso le da una expresividad. La textura también te da una expresividad. Lo que vemos aquí precisamente te enseña para lo que tú haces actualmente en los talleres de diseño, donde aplicas esta teoría. Entonces, mira cómo puedes dar expresividad con materiales que son cara vista, o sea, sin enlucido, sin pintar, sin ornamento. El ornamento en sí, o sea, lo expresivo, es precisamente la textura que viene de la naturaleza del material. Y si por ahí colocas algo trabajado, pues como un ornamento, es algo muy insinuado y muy puntual, ¿no? Eso es lo que le da la expresividad, a la vez que hace que trabaje conjuntamente junto con los elementos constructivos, como es esta galería, bien iluminada, bien ancha para que puedas pasar, ¿sí? Y estos elementos estructurales que soportan bien la estructura, pues precisamente valga la redundancia porque son de piedra. Mira el interior, entonces también en el Palacio de Carlos V. eh, este estilo herreriano, que es purista, sobrio, que nos recuerda al clasicismo, donde predominan los colores neutros, es lo que está presente en este edificio. El dormitorio del rey, compáralo imaginariamente con lo que vimos la semana pasada, la sesión pasada de el, el dormitorio de Luis XIV, bastante barroco y rococó, con tapicería, enchapado, pan de oro, la cama en rojo, las finas telas. No, este es más sobrio, ¿no? Más simple. La cama para el rey, ahí está su cama, con sus cortinas, pero un suelo
simple, enlucido, que nos recuerda al piso de cemento cuando le pones este ocre y adquiere la tonalidad roja, y las paredes en piedra. La escalera principal, acá se ven las sillerías con más detalle, ¿ves? Los bloques de piedra grandes que están puestos uno encima de otro superpuestos, ¿no? Y la escalera tallada y los elementos como la balaustrada. Esto se llama balaustrada, que también está tallado. Ahora seguimos avanzando en el tiempo y vamos a hablar de otro edificio, en este caso el monasterio del Escorial. Monasterio de San Lorenzo del Escorial se llama. Está en un lugar precisamente que es el Escorial, en Madrid, en España. Esto lo construyeron los arquitectos Juan de Toledo y Juan de Herrera, aproximadamente en el año 1560. Son fechas referenciales, ya, porque tú sabes que estos edificios, pues, si no existen grúas, no hay electricidad, no hay mixer ni tecnología como tenemos ahora, pues no se hacen en poco tiempo. Estos edificios se hacían en bastante tiempo, décadas incluso, desde que empezaban los planos hasta que finalmente se entregaba la obra. Entonces es una fecha referencial. Tiene un área de 33.000 metros cuadrados y en este caso pues la tipología religiosa en España no se ha perdido, sigue estando presente. De hecho tiene bastante protagonismo el edificio religioso, precisamente porque te dije que los españoles son bastante creyentes de la religión católica. Los mismos reyes se llaman a sí mismos reyes católicos. Entonces predominan, se siguen haciendo templos y monasterios. Esto es un monasterio, no tiene la misma configuración de un palacio. Además, el palacio que habíamos visto anteriormente en forma de H todavía no está aquí. Es un monasterio, por lo tanto tiene que tener habitaciones para los sacerdotes, bibliotecas, un área para el culto, un área para el trabajo. Entonces ese programa de ambientes no se puede cambiar, es tradicional y hay que respetarlo. Entonces el monasterio del Escorial sigue la organización en forma de claustro alrededor de patios. También coloca un templo con planta basilical de 3 naves y un presbiterio, una parte importante. Lo remata con cúpulas, sigue utilizando los elementos expresivos de su tradición, pero también lo fusiona con las ideas del Renacimiento. El sistema constructivo que se emplea aquí sigue siendo de arcos, arquitraves y mampostería, como la mayoría de edificaciones. Se utiliza la piedra y también el mármol para los acabados más finos, donde debe ir acabado fino, y el granito también. Entonces, mira, volumétricamente, formalmente hablando, pues es un complejo de varios ambientes, ¿sí? Un complejo de varios ambientes que están organizados alrededor de patios y que tienen, miren acá en el corte, ambientes subterráneos, inclusive como galerías subterráneas, o sea, bajo la tierra, y entre 4 a 5 pisos, incluyendo el ático. Es un complejo grande, pues son 33.000 metros cuadrados, organizado alrededor de patios tipo claustro que, aparte de que sirven para ventilar e iluminar los ambientes, también sirven para crear escenarios precisamente para los monjes. Hay un área de educativa, ves acá hay un área de formación, de educativa, de instrucción, hay un área de descanso, hay un área de trabajo, siguiendo ese dicho en latín, precisamente para los monjes, que decía ora et labora, o sea, reza y trabaja. Era lo que predominaba en estos lugares. Miren la fachada, tiene influencia renacentista, ¿no? Es sobria, acá están los órdenes colosales,
¿Se acuerdan de Palladio? Palladio idea un orden colosal en el cual hace que la columna no sea pequeña, como se hacía en el Renacimiento del 400, sino que sea una columna gigantesca que pase por varios niveles. ¿Sí? Eh, Ahí está en forma organizada, ¿ves? Un primer cuerpo con su entablamento. Acá hay un pináculo que remata como si fuera gótico, ¿ves? Como el pináculo de la arquitectura gótica. Y el frontón, o sea, es una mezcla que tiene todavía elementos agujas, ¿ves? Del gótico y tiene elementos clásicos del Renacimiento. Por eso es que les digo que el Renacimiento español es diferente al Renacimiento italiano. Miren el tratado interior que se le da al Escorial, ¿no? Sobriedad, precisamente que la da el material, jardines trabajados y tallados con arte topiario y con organización geométrica, fuentes de agua como se hacía en la arquitectura islámica, capillas y espacios racionales organizados en forma de figuras geométricas puras, como se hacía en el Renacimiento. Entonces, es una fusión de varias corrientes ideológicas, de varias estilos. Y es precisamente eso lo que le da una riqueza. Hasta podríamos decir que esto es ecléctico. Busca la palabra ecléctico. Eclecticismo es la unión de varias corrientes, pero una unión eh, perfecta, una unión agradable, buena. Si no, sería guachafo, pues, ¿no? La unión así como un Frankenstein es algo más eh, que no tiene orden, guachafo, pues precisamente. Esto no, esto es una unión agradable. Lo que unifica aquí es el material, o sea, como elementos que combinan y trabajan armoniosamente. Mansardas, incluso aquí, ¿ves? Mansardas, estas son las mansardas. En la parte de arriba, ojos de buey, las torres, muy propias de la arquitectura religiosa española, que las bien las tenemos aquí en el Perú. Y toda esta organización, pues, trabajan en conjunto. Además que el orden, pues, porque llama la atención. Una vez yo le pregunté a mi maestro en la facultad y le digo, ¿por qué es que estas edificaciones se ven atractivas y por qué cuando en taller de diseño uno las plantea no se ven atractivas cuando quieres hacer una copia? Primero que nada es porque quieres hacer una copia y en segundo lugar es porque estas edificaciones son monumentales, o sea, son grandes. Mira este tamaño de la columna comparado con la proporción de la persona. Son construcciones gigantes que superan los 15 metros de altura en un terreno chiquito pues que vas a tener de 200 metros cuadrados. Pretender hacer algo así se va a ver desproporcionado. Entonces tú tienes que conseguir un equilibrio entre los principios de composición, la proporción y la expresividad que le vas a dar a tu edificio. Por eso no es bueno copiar, sino aprender para seguir creando. Mira el interior del Escorial. Eh, Contrasta con el exterior, ¿verdad? Bueno, contrasta la decoración, el tratamiento pictórico y escultórico, porque en cuanto a material todavía se sigue mostrando la piedra caravista. Ah, mira qué bello acá, ¿no? Este arco toral que soporta que es el arco principal antes del presbiterio del altar, hecho en bloques de piedra, mira, como las dovelas de los arcos romanos, ahí se ve caravista el material, con su expresividad de color, la madera tallada, incluso acá se le añaden columnas, ¿ves? Con sus insinuaciones precisamente a los órdenes clásicos, que trabajan como libreros y están rodeando toda la pared y le dan la expresividad propia de la madera oscura. Y en el techo se han pintado frescos, se han hecho figuras geométricas, así como hacían los árabes precisamente, y se ha trabajado y se ha rellenado, pero a diferencia del rococó que se ve extremadamente cargado, aquí hay más como un recargamiento pero geométrico, texturas en el piso con patrones geométricos, trazados geométricos, frescos en las paredes,
altares enchapados en pan de oro y la textura de la piedra, diferente al rococó francés. Nos vamos a adelantar un poco más al año ya 1730 aproximadamente y vamos a hablar del Palacio Real de Madrid. Ya entrando a lo que es el barroco español, ya no tanto el renacimiento español, sino el barroco. Miren, las ideas de construir organizando en forma de U o en forma de H también llegan a España. Este lugar donde vive precisamente la corte real española, o sea, el rey de España, tiene un área de 200.000 metros cuadrados, es más grande que el edificio del Palacio de Versalles, aunque el Palacio de Versalles le gana a este en cuanto a área verde. Esto se encuentra en Madrid, por supuesto. Utiliza su sistema de bóvedas, arquitraves, mampostería y está trabajado, por supuesto, en piedra, como uno de los elementos más este, abundantes que hay en ese territorio. Y con piedras también finas, como son el granito y el mármol para los lugares importantes. Organización en forma alrededor de un patio central, pero ya no tipo claustro porque esto no es un edificio religioso tipo monasterio, es un edificio real para los reyes precisamente, un edificio administrativo. Ahí lo tienen ustedes. El barroco en España todavía se mantiene conectado con el gótico y con el renacimiento y fusionado inclusive, ves un volumen eh, compacto, macizo. Se parece a los palacios que hemos visto anteriormente, ¿no? Se parece al Palacio de Versalles, se parece al Palacio de Luxemburgo, pero miren, remata en torres y tiene un pórtico como si fuera trabajado a manera de retablo. Retablo, o sea, los que hay en los altares de las iglesias. Aquí está su plaza, que no tiene jardines, como las plazas del Jardín de Versalles, que tiene jardines y piletas, áreas verdes, sino que tiene una plaza trazada con patrones geométricos en el pavimento. Se parece a la Plaza Mayor de Madrid. ¿Ves? Tiene tres niveles más el ático que acá tú ves en la elevación y en la perspectiva. Y el diseño pues de la composición en armonía con el espacio público en este caso, a través de las texturas precisamente. Tú quieres integrar a algo con el espacio público, también lo puedes hacer mediante la textura y el color, no únicamente mediante la forma. Mira el interior, acá se aprecia un poco del barroco. Escaleras bastante expresivas, de diferencia de la escalera del Palacio de Carlos V, que era más pequeño, ¿no? Esta es una escalera bastante rimbombante y gigante, casi como una escalera imperial. Es una escalera imperial, ¿ves? Ingresas por acá, te vas hacia los dos sectores, hacia las dos salas y te vuelves a encontrar aquí una escalera imperial propia del barroco, que también está puesta en este palacio. Se ve la piedra expresiva, o sea, acá no se ha tapizado así como lo tapizaban en Versalles. Hay tapices en el piso, pero no en las paredes. Hay texturas en el techo, frescos, molduras, esculturas, tratamiento en enchapes de pan de oro. Eso le da su expresividad, pero también trabaja en armonía con la misma textura del elemento constructivo. Y ahora tenemos otra, bueno, un poco más antigua, del año 1668 aproximadamente, que se encuentra en Madrid, en España, que es el Real Hospicio de San Fernando, que actualmente es un museo en España. Este, También con el mismo sistema constructivo y con los mismos materiales, quizá un poco más modestos, por lo que no es real esta edificación, excepto la portada que está tallada, ojo, tallada otra vez en piedra. La forma de organización, también alrededor de un patio central, esta forma de organización todas estas formas derivan del domus romano, estas formas de organizar. Y estas formas de organización alrededor de un patio, con galerías, se mantienen también en, en la arquitectura que tenemos nosotros aquí en el Perú. Y el ejemplo lo tienes cuando vas a los monasterios o a las casonas en Trujillo.
solamente que más chiquito, a menor escala, porque están hechas de adobe y los terrenos son más pequeños. Esto tiene un área aproximadamente de 2.500 metros cuadrados y si no fuera por esta parte de la construcción, acá hay una plazoleta, acá hay una plaza, el edificio sería regular, simétrico. Lo que nos interesa ver aquí es la parte de la expresividad barroca también. Ya hemos visto la parte de la organización funcional del sistema constructivo, ahora veamos la parte de la expresividad. La textura del conjunto es volumétricamente compacto, ¿sí? Liso, y si no fuera por eso diríamos, qué aburrido porque no tiene nada atractivo como los edificios de constructivistas que se hacen ahora. Pero repito, la arquitectura del pasado no la debes juzgar con los mismos criterios con los que estudias las del presente. La belleza de esta arquitectura está precisamente en el tratamiento que se le da a los exteriores, algo que se ha olvidado más bien en el día de hoy, ¿no? Ya no existen casi maestros yeseros, maestros escultores, maestros ebanistas, y peor, un maestro que te talle así la roca. Mira esta piedra, ¿no? Colocada en pilares de sillerías, o sea, un bloque uno encima de otro, pero tallado, tallado como si fuera el altar de una iglesia, tallado en piedra. Esto que hacían en el barroco precisamente de coger un frontón y partirlo en dos, es algo muy propio de es un recurso que se utiliza muy bien en estas fachadas. En lugar de poner el frontón triangular o el frontón semicircular, lo partes y lo insinúas. La textura lisa del ladrillo, el almohadillado, como si fuera un palazzo italiano, ves, con balcones de antepecho, y ¡pum! Sobresale la portada. Además, como en el barroco precisamente, estas edificaciones estaban hechas para emocionar y crear teatralidad y ser admiradas, pues hay una plaza, un gran espacio público para que la gente se pueda alejar precisamente y apreciar todo el conjunto en su totalidad. Y finalizo con otra también, más reciente, de 1715. No vamos a ahondar mucho en esta, ya estamos terminando. Es la Universidad de Valladolid, en España también, en Valladolid precisamente. Esto lo hizo un sacerdote de nombre Fray Pedro de la Visitación. No estamos hablando de toda la universidad en sí, sino de la fachada o el tratamiento que le dio. Y mira cómo le da un tratamiento a la fachada en piedra, como si fuera un retablo, como si fuera el altar de una iglesia, con hornacinas, esculturas, un gran pórtico, orden colosal, un remate con un ojo de buey. Ojo, anda practicando también hablando de ojo de buey, anda practicando tu glosario, porque es necesario que estos términos los conozcas para que los puedas seguir aplicando en los ejercicios que seguimos trabajando también. Esto se llama cuerpo, repito. Esto no, esto es piso. Todo esto de acá es un nivel, un segundo nivel, un ático, una balaustrada, ¿no? De la parte de la portada, esto se llama cuerpo, lo que es horizontal, donde termina un piso, digamos entre comillas, ¿no? Acá hay otra hornacina, un segundo cuerpo y un remate. Y esto que está entre columna y columna se llama calle. ¿Sí? Eh, bueno, en realidad no es una columna que esté soportando peso, porque todo esto es un muro portante. Esto es una pilastra que está adosada, pero que le da un carácter monumental a la portada. ¿Ves? Y también los tenemos. La portada de la iglesia de la Merced está tallada finamente en piedra. Cuando pasas por el jirón pizarro, se ve atractiva. De hecho, me parece a mí más atractiva que la de la catedral, porque resalta, tiene más expresividad, cuanto a color, a texturas. Bien, entonces hemos revisado lo que es la arquitectura en España. Eh, Espero que se te haya
aclarado en cuanto a un panorama, no solamente en cuanto a arquitectura, sino también en cuanto a tu cultura general y tu identidad como peruano también, pues porque somos una mezcla que también tiene parte de lo hispano en nosotros. Y mira toda esta belleza y la próxima vez que vayas por la Plaza de Armas, por el centro, este, recuerda a la madre patria. Cuando hagas tus trabajos también ten presente esto, ya que hablamos tanto de identidad, precisamente. Una cosita antes de terminar. Hablando de Plaza de Armas, una curiosidad. ¿Se dice Plaza de Armas o se dice Plaza Mayor? Trivia. Plaza de Armas dice ahí. Y en la que vimos de Madrid dice Plaza Mayor. Plaza Mayor. ¿Cuándo se dice Plaza de Armas y cuándo se dice Plaza Mayor? Bueno, tomaste tu tiempo para pensarlo, lo buscaste, lo googleaste o te rendiste. Plaza de Armas se utilizaba antiguamente cuando en estos lugares se reunían las personas para defenderse precisamente con armería de alguien que los estaba invadiendo. Se reunían ahí con antorchas, con elementos defensivos. Y pues en tiempos de guerra tenía el nombre de Plaza de Armas. Cuando terminaban las épocas de guerra y la gente ya no se reunía para pelear ahí, pues se llama Plaza Mayor. La plaza de Trujillo que tenemos nosotros, a veces le decimos Plaza de Armas, pero lo correcto sería llamarlo Plaza Mayor, porque es la plaza más importante de la ciudad. Pero si es que algún día estallara una guerra, pues, y tuviéramos que salir a defendernos, por ejemplo, a estallar un apocalipsis zombie, y nosotros tuviéramos que salir con nuestras armas a reunirnos ahí, esa plaza cambiaría de nombre y sería llamada Plaza de Armas. ¿Qué te parece? Muy bien, nos quedamos aquí entonces por la sesión de hoy y nos vemos más adelante para seguir hablando de neoclásico. ¿Listo? Suerte.